sin par, por tanto amor que me entregas sin medida. Mi ser quiero hoy consagrar, mi tiempo a ti dedicar, y con mis talentos tu nombre glorificar. Los tesoros que pueda lograr, en tus manos deseo entregar. Quiero hacer de mi vida un templo que puedas morar. Porque todo lo que tú me das, vengo a presentar en tu altar. Pues quiero, Señor, que tu nombre pueda exaltar. Oh mi Cristo, acepta mi entrega total. En tus manos mi vida iré a consagrar. A tu causa me entrego con todas mis fuerzas, para alcanzar la hermosa y eterna victoria. Oh mi Cristo, acepta mi entrega total. En tus manos mi vida irá a consagrar. A tu causa me entrego con todas mis fuerzas, para alcanzar la hermosa y eterna victoria. Humilde instrumento seré, con mudo asombro oiré la gran melodía que tocas con tus manos. Que otros escuchen también tu gran maestría, Señor, y aunque instrumento imperfecto te pueda servir, y que todos consigan sentir la armonía de tu existir, y que sin tu amor solo ruido hay para mí. Que la puerta de mi corazón pueda abrirse con una oración. Te entrego mi vida, Señor, con esta canción. Oh mi Cristo, acepta mi entrega total. En tus manos mi vida irá a consagrar. A tu causa me entrego con todas mis fuerzas, para alcanzar la hermosa y eterna victoria. Oh mi Cristo, acepta mi entrega total. En tus manos mi vida irá a consagrar. A tu causa me entrego con todas mis fuerzas, para alcanzar la hermosa y eterna victoria. A tu causa me entrego con todas mis fuerzas, para alcanzar la hermosa y eterna victoria. El espacio que sigue ahora, entonces, es para nuestro hermano Carlos Rivera. Bienvenido nuevamente, el Señor les bendiga. Bien, hermanos, nuevamente agradezco a Dios por poder estar con ustedes en este momento. Quisiera que abrieran sus Biblias conmigo inicialmente en Segunda de Reyes 2. Segunda de Reyes 2.
Vamos a leer el versículo 9. Y sucedió que cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieres que haga por ti, antes que sea quitado de tu lado. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Curiosamente, Eliseo pidió el doble, pidió una doble porción. Cuando hablamos de doble porción, hablamos de las bendiciones de Dios. Cuando hablamos del dos, hablamos de la doble. De Jacob bendijo doblemente a José. Dio la doble parte de la bendición de la primogenitura a José. Dios bendecía a Israel dándole una doble porción de maná los viernes, día de preparación. Y Eliseo, que pudo haber pedido muchas cosas, pues pidió espíritu para poder continuar con la obra que debía hacerse. Teniendo esto en mente, por favor vamos a Marcos 8, porque yo me identifico a la luz de lo que ya citamos con la experiencia descrita en Marcos 8, en una historia de los evangelios que es poco referida, poco citada. Nos dice Marcos 8, 22 en adelante. Marcos 8, 22 al 25 dice: y vino a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomando de la mano al ciego, lo condujo fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos y poniendo sus manos sobre él, le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo: veo los hombres como árboles que caminan. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Muchos de los que aquí me están escuchando usan lentes, no sé si por miopía, no sé si porque glaucoma, no sé si por alguna otro tipo de afección en degeneración de la retina o la mácula, en fin. Pero entienden un poco lo que es confundir letras, confundir figuras, ¿cierto que sí? Muy bien. Entienden un poco eso. Y cuando Jesús restauró a este ciego, es interesante el proceso en que lo llevó. Porque primero escupe sobre sus ojos para restaurarlo. Pero el hombre ya había recuperado algo de la vista, porque era ciego. No nos explica el por qué. Si era que había nacido sin nervio óptico, si la había perdido durante la vida, en fin. No nos explica el por qué. Pero algo sí sabemos, que era ciego, no veía. Pero ahora, con el primer toque de Jesús, veía, pero veía, y, o sea, ya identificaba figuras, porque por lo menos hablaba de árboles, o sea, que ya vio algo verde. ¿Cierto? Pero confundía hombres con árboles, árboles con hombres. ¿Me hago comprender? Bien. Recuerden que las personas invidentes, tengo un buen amigo, tengo un dúo musical con un amigo que es invidente, y él nació sin nervio óptico, pero él te habla de árboles, de formas y de todo, porque él tiene sus otros sentidos agudos, muy agudizados. Y él identificó y dijo: pues es que yo veo que los hombres son como árboles y los árboles como hombres. Estaba confundido. O sea, había recuperado parcialmente la visión, pero no la tenía totalmente. Yo les pregunto, ¿será que Jesús no tenía poder para curarlo de una sola vez? Claro que sí. Sí. ¿Será que el Señor Jesús falló esa vez, no aplicó suficiente poder celestial? No, ¿verdad que no? Así que hay algo intencional aquí, porque la Biblia no está llena de casualidades, sino de intencionalidades. Nos habla de algo muy importante. En el proceso de restauración, como en el proceso de iluminación de Dios a nuestras vidas, no solamente como individuos, sino como iglesia, no solo se necesita un toque del Maestro. Esto es un proceso gradual, en el que la luz va en aumento, hasta que llega el toque perfecto. ¿Me hago comprender?
Podemos sentir que hasta aquí, sábado, 5:15 de la tarde, hemos sido tocados por el Señor y nos ha mostrado hermosas verdades, ¿cierto? Pero siempre será oportuno otro toque de maestro. Para que los árboles sean árboles y los hombres hombres. Para que la visión sea clara y con visión clara en cada aspecto podamos avanzar con seguridad. Y toco este contexto de la doble porción del Espíritu y del doble toque para decirles, aunque hemos sido muy bendecidos, el Señor quiere tocarnos todavía. ¿Lo queremos recibir? Querido Padre Celestial, en este momento nuevamente imploramos tu dirección y particularmente imploramos tu toque, Señor. Toca con colirio nuestros ojos para que veamos la maravilla que hay detrás de la porción de la Escritura que hemos llevado. En el nombre de Jesús. Bien, estando aquí en este evento, me abordó una hermana y luego una hermana y me dijeron, hermano, sí lo conozco muy bien, nos hemos encontrado en varios lugares. Me dijo, hace tiempo estoy buscando un tema suyo donde usted cita tal cosa. ¿Me puede decir dónde lo veo? Es que lo perdí. Y la hermana me dijo, yo usted lo he visto antes. No sé dónde, pero yo lo he visto antes. Ah, usted no es el que en un tema habló de tal cosa y me citó la misma historia. Entonces voy a utilizar la misma historia que hace muchos años no la cito para introducirnos en el tema que viene a continuación. Tiene que ver con las señales, tiene que ver con los tiempos, tiene que ver con la importancia del Espíritu Santo en el contexto del tiempo del fin. Para ello vamos a trasladarnos al 13 de noviembre de 1985, en una muy convulsiva Colombia. La década del 80, lo saben mejor que yo, no había nacido, no estaba en planes de nacer. La década del 80 fue una década convulsiva y compleja en Colombia, ¿cierto? Mientras a un lado había el gran conflicto armado que ha mancillado estas hermosas tierras por décadas. Por otro lado, la guerra del narcotráfico los carteles era fuerte. Para esta fecha de noviembre del 85, que había sido asesinado el ministro Lara Bonilla y con ello desencadenado la primera parte de una guerra que le costó la vida a miles de personas. Con frecuencia hablo con personas que sufrieron ese conflicto en Medellín, en las zonas subyacentes o cercanas. Y también he tenido la oportunidad de conversar con muchas personas que luego vivieron la crueldad del conflicto en los 90 y principios de este siglo. En medio de esa convulsiva Colombia, el 6 de noviembre de ese mismo año, del 85, fue tomado el Palacio de Justicia por un grupo armado que hoy pues, dirige el país, en una de las figuras que hacía parte de él. Y pocos días después vino la mayor hecatombe natural que ha tenido el país. Pues ese día murieron entre 23.000 y 26.000 personas en la desgracia provocada por el volcán Nevado del Ruiz en Armero, Tolima. En el marco de lo que allí se vivió, murieron muchas personas. Y yo tuve la oportunidad de conocer acerca de esto gracias a un artículo publicado por el periodista Rodolfo Rodríguez Calderón, un artículo que escribió para el diario El Espectador de Colombia, un artículo que tituló Un desastre anunciado. Este bien conocido periodista de La Nación hizo todo un trabajo documentado en cuanto a
¿cómo se pudieron haber evitado la muerte de tantas personas? Pues si bien no se podía evitar la desgracia, era inevitable. La hecatombe, lo que iba a provocar el Nevado del Ruiz y la pérdida material era inevitable. Sí era evitable la pérdida de 26.000 personas, más de la mitad de la población de una ciudad que era llamada la Ciudad Blanca, no como Popayán porque es pintada de blanco, sino porque de esa ciudad, de esa zona salía la mayoría del algodón y del arroz que era consumido en la nación. ¿Se pudo haber evitado la muerte de tantas personas? Sí, eso es lo que él presenta en su informe. Y dice que 11 meses antes del desastre la montaña estaba humeando. Que la capa de nieve blanda que tenía la montaña se convirtió en hielo por el intenso calor de la montaña. Recuerden que de nieve a agua, primero la nieve se vuelve hielo y luego entonces se vuelve agua. El nivel de los ríos aumentó drásticamente por la nieve derretida. Para quienes conocen la zona, y aquí varios que conocen la zona, recordarán que el río por el que vino la Plan de Salud fue el río Lagunilla, porque en realidad, si tú lo ves en su cauce normal, hoy puede parecerse mucho más a una quebrada. Quizás el río que tenemos aquí atrás sea más caudaloso que el Lagunilla, y sin embargo los niveles de todos estos afluentes eran cada vez más altos. La nube de gases y cenizas alcanzó el primer día 150 pies, 46 metros, el segundo día 750 pies, 230 metros, y el día de la desgracia 16.000 pies de altura, 4.900 metros. El 11 de septiembre, 2 meses, 2 días antes de la desgracia, las personas sintieron temblar la tierra en tercer grado en la escala de Richter. Como no fue profundo sino más superficial, fue un serio movimiento del suelo. La gente diariamente podía oír rugir la montaña desde abajo, la parte de lo que comentaban los sobrevivientes. Es una imagen del Nevado del Ruiz después de la desgracia. Las autoridades cerraron los caminos que daban a la montaña por el lodazal. La gente no podía mantener limpios los muebles por las cenizas volcánicas arrojadas diariamente. La gente constantemente podía oler azufre en el aire. Pregunto, ¿habían señales? Habían señales, y no pocas. Muchas. La misma noche comenzó a llover torrencialmente y hubo una oscuridad sobrenatural. Pero las señales no solo se quedaron en el marco de lo climatológico, en el marco del ambiente. Hubo un hermano adventista llamado Guindardo Rojas, que empezó a andar en su moto avisando a los adventistas a que abandonaran la ciudad, ya que algo malo iba a pasar. Como Dios, dice la Escritura, no hace nada sin advertir previamente, no solamente habían señales, sino que en su misericordia le habló a su pueblo y a las personas del pueblo con una voz directa, diciéndoles: váyanse porque algo malo va a suceder, salgan, salgan, salgan. Pero ¿saben qué es curioso? Que este pueblo es un pueblo de señales. Y la estadística de mortalidad entre los adventistas fue mayor que entre los no adventistas. Porque se estima que murieron cerca de 26.000 personas en total, de 40.000, que se registraba el último censo de Armero. En porcentaje, ¿cuánto estamos hablando? ¿Un 60%? Aproximadamente. Pero quiero que miren el porcentaje en nuestra iglesia. Habían 124 adventistas, de los cuales perecieron 120. La estadística, estamos hablando del 90 y cuánto, 98%, 99 y algo. ¿Okay? La iglesia para ese entonces en Armero tenía algo que los humangueses entienden bien, porque la iglesia lo hacía así antes: compraba manzanas. ¿De acuerdo? Así creo que en Bucaramanga hay manzanas completas.
donde construían la iglesia principal, la central, por lo general el colegio y la casa pastoral. Bueno, Armero tenía una importante zona, la iglesia adventista, una iglesia pujante, fuerte, como el pueblo lo era económicamente, pero fue de las primeras cuadras que se encontró una avalancha, la primera de las dos que descendieron de la montaña. Un porcentaje de mortalidad alto, ¿cierto? Muy alto. Y mucho más, insisto, en el marco de un pueblo que habla de señales, que maneja señales, que conoce señales. Pregunto, ¿habían señales? Las había. ¿Por qué la gente entonces pereció? El periodista Rodolfo Rodríguez Calderón enumera las razones de la siguiente forma. Ellos escogieron ignorar las señales. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente decía que nada iba a pasar. Y prefirieron escuchar a los más sabios e influyentes. Y a continuación enumera una serie de declaraciones que fueron dadas por las autoridades de aquel tiempo, en las que descansó la gente, la mayoría de las cuales pereció. El sacerdote Edgar Efrén Torres dijo por radio: no hay razón para alarmarse. La defensa civil anunció por radio: no hay razón para preocuparse. El obispo del pueblo, Augusto Osorio, advirtió contra los fanáticos, y ya le saben el nombre del fanático que él dice, que anunciaban la destrucción de la ciudad. El alcalde dijo: no se preocupen. El gobernador del estado de Tolima dijo: ningún desastre se puede predecir. El científico colombiano Jaime Villegas Velázquez dijo: este volcán nunca hará erupción, nada va a suceder. El geólogo Darrell Hort de los Estados Unidos dijo: no hay posibilidad de que las ciudades sean sepultadas con lava, roca y fango. El ministro de Minas, Evandro Escobar, dijo: nada sucederá. El Comité Regional de Emergencias anunció: salgan, pero disfruten del espectáculo, porque nada malo pasará. El próximo 13 de noviembre se conmemorarán 40 años de lo que sucedió, y la historia los condena. ¿Porque tuvieron razón? No tuvieron razón. Y tras sus dichos murieron miles de personas. El volcán sí erupcionó. La ciudad experimentó una terrible desgracia. Y estas son algunas de las imágenes que dejó aquella desgracia. Quien está aquí en esta foto es el alcalde de Armero, fallecido en la misma desgracia, Ramón Rodríguez, y lo que ven a su derecha es parte de lo que quedó, donde alguna vez hubo un pueblo próspero, por cierto, también perverso. Una gran llanura, que hoy es cubierta por una espesa vegetación, porque aunque han pasado 40 años, pues no hay mejores abonos que los minerales volcánicos y los restos humanos. Así que fuerza hay en ese suelo para regenerarse y para producir vegetación, y por eso cuando vamos por el Magdalena Medio, pues encontramos esa advertencia, ese preludio de lo que se le viene al mundo, pero también un preocupante cuadro que parece hacer eco aún en medio de nuestro pueblo, porque la gente no sigue las señales. No sigue las señales. Ellos tenían señales, no las siguieron. Descansaron en los sabios, en los doctores, en los maestros de la ley para ellos, que les dijeron paz y seguridad. ¿Y tuvieron seguridad? No, paz sí. Pero ya saben cuál, ya saben quiénes, porque de los que quedaron vivos, fueron muchas las heridas, muchos los dolores, y para algunos la desgracia apenas comenzó. Porque en medio del caos de lo sucedido,
había una nación que no solo por sus guerras y conflictos, sino que institucionalmente no estaba preparada. Y aún abundan los reportes de las atrocidades que ocurrieron con muchos de los huérfanos de Armero. Aún se documenta el trabajo de lo que sucedió con los hijos de Armero, de las víctimas de Armero. Esa fue la desgracia que sacudió esta nación. Solo colocar la historia de este hombre, o solo colocar su foto allí, por una razón. En el año 2019 estaba en conferencias en la Iglesia Central de Ibagué. Estaba en una campaña de salud en aquel entonces. O mejor dicho, peleamos a la gente con salud durante el día y por la noche dábamos el golpe. Y recuerdo que el día miércoles, una hermana muy querida en el lugar donde me quedaba, me dice, no, mañana no vamos a ir a la iglesia en el día, solamente en su conferencia en la noche. Yo le pregunto, ¿y por qué? Porque vamos a ir a Armero. Vamos a ir a un lugar donde usted quiera ir. Y yo le escucho y le digo, pues, bueno, está muy bien. Y lleva conmigo un misionero amigo de El Salvador. Entonces me dice, dígame, ¿a dónde quiere ir? Y hace años, desde el marco universitario, aunque no estaba en Colombia, estaba en Venezuela, había leído acerca de lo sucedido en Armero. Y yo sabía que quedaba en algún lugar del departamento del Tolima, Ibagué era la capital, así que yo le dije, llévenme a Armero. Cuando ella me dice, cuando yo le digo Armero, ella se pone triste y agachó su cabeza. Y entendí que quizás tenía víctimas, familiares allí en la ciudad. Así que al ver su reacción, le digo, no, hermana, pero usted me preguntó a mí, yo le diría, ese lugar. Pues porque uno es muy curioso, yo quiero ir allá, quiero hablar con un sobreviviente, quiero tal. Entonces, pero no, hermana, si usted me dice, no, si usted quiere al menos vamos a ir a ver. Me acuerdo que el salvadoreño compañero que está ahí conmigo me dice, oye, ¿y eso qué es? Yo le digo, tú tranquilo que la vas a pasar bien. Y bueno, usted no conocía, ¿verdad? El que no sabe es como el que no ve. Entonces, la hermana dijo, está bien, y nos llevó a Armero ese jueves de mañana. Tuve la oportunidad de estar ahí con un sobreviviente, de encontrar un sobreviviente de la desgracia, que nos dio muchos detalles, me mostró la manzana, donde era la manzana adventista, me mostró muchas cosas a lo largo de toda la ciudad, y no voy a entrar en todos los detalles, pero recuerdo particularmente que en un momento durante el día, yo agarro ánimo y le digo a la hermana, ¿por qué estás triste? Y me dice, yo tengo una herida en mi corazón, desde la desgracia de Armero. Yo le dije, ¿perdí algún familiar aquí? Me dijo, no. Yo no vengo a esa ciudad desde antes de la desgracia, tú sabes que ahora ahí no hay, nadie habita ese lugar. Pues espíritu maligno, porque ahora hacen mucho espiritismo en ese lugar. Y ella me dice, lo que pasa es que el día previo a la desgracia, a mi tienda, ella tenía una tienda, restaurante, era la única tienda, restaurante vegetariana en Ibagué para 1985. Dijo, llegó mi amigo Moncho, Ramón Rodríguez. Y él nos hicimos amigos porque siempre su tienda estaba muy cerca de la gobernación. Y siempre que él iba a la gobernación por asuntos que les competen como alcaldes en la gobernación, pues él venía y comía allí, se llevaba algo y conversaban un poco, y él había conocido. Y él fue el día previo a la desgracia. Venía frustrado, cargado. Cuando le habló con ella le dice, Moncho, ¿qué pasó? ¿Por qué te veo así? Le dice, es que acabo de ir a la gobernación, le pedí al gobernador la orden de evacuación de la ciudad, pedí que sacáramos de la ciudad, él está jugando billar, y me dijo que no, que eso es una locura, que económicamente eso no se puede hacer, que no estamos en la capacidad de hacerlo, en fin, y él estaba cargado y él decía, yo sé que algo va a pasar, algo va a suceder. Ella le dio ánimo, le dio buenas palabras, le sirvió y lo despachó. Nunca le habló de su fe.
Y ella no sabía que este era el último día que iba a ver. Porque los sobrevivientes cuentan que el alcalde muere, porque lo primero que tumba, la primera luz que viene son las centrales eléctricas que estaban justo en la montaña. Y se escucha el bramido que baja desde las montañas. Y él, que estaba expectante, agarró un megáfono y se montó sobre un carro de bomberos y comenzó a decirle a la gente que se fueran a la zona de tolerancia, que era la parte más alta de la ciudad. Y ahí lo agarró la avalancha que lo mató. Su cuerpo fue uno de los pocos que se recuperaron. Pero ella siempre le quedó el dolor en su corazón de que tuvo muchas oportunidades para por lo menos dejarle un camino a Cristo, para por lo menos hablarle del Salvador, para dar testimonio de su fe, y que aquel hombre pudiera morir con algo de la verdad en su corazón, y no lo hizo. Ese día aquella mujer, aquella hermana muy querida allí, tuvo que reencontrarse consigo misma, con el Señor, en función de ese incidente, para poder tener paz. Pero desde ese día aprendió algo. Nuestra única conducta segura es vivir impartiendo luz, vivir compartiendo nuestra esperanza, vivir compartiendo la fe que hay en nuestro corazón, pues tú no sabes si es la última oportunidad de ese que está a tu lado, de ese que por providencia de Dios se sentó a tu lado, en el avión, en el bus, en el mercado, de tu vecino. No lo sabes. Como no lo sabes, Eclesiastés dice: echa tu mano sobre las aguas, reparte a 7, aún a 8, porque no sabes cuándo vendrá el juicio de Dios sobre la tierra. Ella lo aprendió en una amarga experiencia. La desgracia finalmente se desarrolló, y ahí delante de ustedes el rostro más emblemático de la tragedia de Armero. Vidas que se pudieron haber salvado, tragedias que se pudieron haber evitado, si no hubieran seguido el consejo de los sabios y hubieran entendido las señales y los tiempos. Esta historia hace eco en nuestro pueblo, porque el apóstol Pedro nos dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, ¿qué dice Pedro? Destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pablo aporta el dicho del inspirado de Pedro de la siguiente forma: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque vosotros todos sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y Dios ha bendecido este pueblo para que este pueblo sea luz del hijo del día, hijos del día, no de la oscuridad. Y este pueblo tiene múltiples señales. Y gracias a esas señales, nosotros podemos entender con claridad que el tiempo en el que vivimos, que el tiempo en el que nos encontramos, es un tiempo muy solemne. Amén. Las señales se están cumpliendo en nuestro entorno. A ver, hablamos de terremotos, ¿cuántos? Y ojo, porque hay personas que dicen: pero es que terremotos, pestes y guerras hemos tenido a lo largo de la historia. Pero el énfasis de Jesús en Mateo 24 era que para los días de su regreso, estas aumentarían en intensidad y frecuencia. Y hoy en día podemos ver con claridad la intensidad y la frecuencia de las guerras y los rumores de guerra. De los terremotos, aún tenemos aquí hace 3 semanas, hace poco tiempo, lo que sucedió en Birmania, en Myanmar,
prácticamente destruido esta nación, que venía una guerra civil terrible en Tailandia, hablando de terremotos, venimos de la pandemia, Jesús habló de pestes. Las estadísticas en cuanto al hambre son significativas también en el mundo, y las diferentes cosas que ocurren, pero cuando vamos al mundo espiritual, ves la iglesia como la profecía la describe, ves el ecumenismo como la profecía la describe, y ves a un hombre con un perfil sentado en Washington como el que calza en la profecía. Lo único que falta por calzar es el que se siente en Roma, porque el que está actualmente no tiene el perfil de lo que describe la profecía. Hace días se veía que moría en el marco de un cuadro respiratorio complejo, y yo dije, 2 más 2 parece que es 4. Parece que se están sumando las cosas y se está terminando de alinear todos los elementos que hacían falta alinearse. Algo es cierto, hermanos, estamos en la conclusión de la historia de este conflicto. Es que no hay donde más. Cuando ves la degeneración de la sociedad, cuando ves lo que está ocurriendo en el mundo y la vertiente que ahora se presenta como diciendo es que hay que buscar a Dios. Hace poco, ¿saben que ustedes los espían? Nosotros nos espían por nuestros teléfonos, ¿no? Y basta que usted diga, voy a Santander, y en función de la evaluación, de la información que tienen las páginas de usted, que tiene la web de usted, le va a arrojar cosas. A mí me arrojó montañas para escalar, lagunas para ir y sitios naturales que visitar, porque es un hobby, me encanta hacerlo. Y inmediato, yo no lo publiqué, pero tú dices, voy a Santander, parece que te monitorea. Y si en el rastreo aparece que estás yendo en esa dirección, te recomienda todo. Y yo voy a República Dominicana, te voy de la República Dominicana y Haití en las próximas semanas, en 10 días. Y de repente comenzaron a llegar muchas noticias de la República Dominicana, y aparte fue una noticia mundial lo que sucedió en una discoteca Jet Set de la República Dominicana en Santo Domingo, donde murieron deportistas, artistas, una gobernadora, en fin. Y como estaba en el contexto de Dominicana, pues me parecía mucha información al respecto. Y comencé a ver muchas de las cosas que decían las personas sobrevivientes, o personas que eran allegados a los que fueron víctimas, o personalidades públicas en Dominicana, que por lo general o son merengueros o son beisbolistas. Entonces todos decían, es que hay que buscar a Dios. Están pasando muchas desgracias, es que hay que buscar a Dios. Y la inspiración justamente dice que el marco de las desgracias que sacudirán al mundo llevarán a muchos a buscar un reavivamiento espiritual, y el diablo lo capitalizará en masas. Entonces, cuando analizas las señales, te das cuenta, estamos en el tiempo, estamos en los tiempos que la profecía anuncia. De forma especial, nosotros esperamos este acontecimiento. La ley dominical nacional, que va a traer como consecuencia la ley dominical universal. En otras palabras, la profecía nos dice que Estados Unidos va a estornudar y el resto del mundo le va a dar grito. Yo escucho gente de la línea progre que simpatiza con la izquierda y dice, no, que China, que Rusia. Me da pena cuando lo escucho entre adventistas, porque usted como adventista sabe muy bien que Apocalipsis 13 dice, el que llega al top y impone las condiciones se llama Estados Unidos. Así que usted puede pensar, ¿no?, que China le va a ganar la guerra arancelaria a Donald Trump y a Estados Unidos. Muchos, pues no, es que Rusia y Irán van a resistir. Está perdiendo su vida. Y está revelando que conoce de profecía, si la conoce, pero no la está aplicando. Porque la profecía es clara en cuanto a quién es el que impondrá las condiciones en este planeta. Así que no importa cuánto los demás pataleen, o se alinean y se someten, o serán desplazados del poder. ¿Me hago comprender? Y eso, en cierta forma, puede ser para nosotros una
luz en cuanto a lo que viene en Colombia o Venezuela, países que a nivel de gobierno se han inclinado, no por la derecha, sino por la izquierda. O se alinearán a los términos establecidos desde el norte, bajo el trabajo que haga Roma, o se hacen a un lado, porque Estados Unidos estornudará y al mundo le dará gripe. Ley dominical universal, ley dominical nacional, ley dominical universal. Aquí es entonces donde comienza el pequeño tiempo de angustia. Y hacia allá vamos en este momento a introducirnos en lo que la Biblia y el Espíritu de Profecía explica, y lo que le da realce especial al colirio que hemos de necesitar ahora para que podamos recibirlo en abundancia a lo largo de todo este periodo. ¿Quieren hacer el estudio? Amén. Amén. Pero antes de eso, quiero invitar a mi hermano que pueda venir, ya que tiene un poema acerca de las señales. Y el momento de las señales es este. Lo que sigue son eventos proféticos. De verdad que, hermano Rivero, impactante todo lo que presentas. Pido la guía del Espíritu Santo a todos sus hijos. Sandra, yo aspiro con la ayuda de Dios contar mi testimonio porque siento que alguien lo puede necesitar aquí. Un testimonio, no ahora. Si de pronto después, cuando no sé, un espacio, por favor. Te agradezco eso. Yo sé que me están viendo en otros lugares y especialmente mi familia. Y quiero saludarles en este momento a mi hermanita, a mi esposa que me está viendo en este momento. La amo, ella sabe, me hace falta, pero bueno, aquí estamos. A mi hermanita Mari, a Erne y al resto de mis hermanos de la familia de Dios. No teman a nada. Usted siga a Cristo. Punto final. No hay para aquí, no hay para allá. Cierre sus oídos al hombre y siga a Cristo. Vamos, no te voy a quitar tiempo, voy a hacer esto. En este instante supremo de ansiedad, de angustia, de inseguridades, de disturbios, de vaya y venga, de cosas en que nosotros nos vemos. ¿A qué potencia terrena con fe nos inclinaremos? ¿Qué camino tomaremos? ¿Cuántos claman confundidos, allá en su angustia, en secreto? Soy con Estados Unidos, yo no quiero ir más bramidos que antes lanzara la extinta y fallida Unión Soviética. Otros fingiendo heroísmo. Y ante su notable astucia, quiere salir del abismo. Vamos al comunismo, vamos al lado de Rusia. Qué panorama más triste. Qué terrible realidad. En todas partes existe la incertidumbre más triste que haya visto la humanidad. Cada potencia se inclina por ser la única en el mundo, se convierte en asesina, pues sus pasos se encamina a la guerra que extermina los pueblos de un segundo. Algo peor. Se terminó la elegancia de la moral y el amor. Ya no existe aquella fragancia que impartía en cada instancia la fe viva de un creador. Los poderes terrenales con Dios no quieren andar, tienen sueños infernales y están sembrando los males que tendrán que cosechar. Pero hay algo, Rivero, hay algo. Jesucristo es el camino, la senda de salvación. Desde los cielos, Él vino para mostrar el camino del hombre y de su nación. Pero el hombre, Pastor Reiner, se ha negado a ir en pos del Salvador, a la maldad se ha entregado, de la moral se ha olvidado y de su eterno Creador. Si en vez de pensar en guerras, marchasen del mundo en pos, se tornaría esta tierra de un escenario de guerras en un paraíso de amor. Ni del norte, ni del sur, ni del oriente pueden brindarte jamás lo que con amor vehemente quiere un Dios omnipotente concedernos, y es la paz.
No es la paz de un momento, es para la eternidad. Este eterno documento, Antiguo y Nuevo Testamento, confirmado por Jehová, en el cual no hay sombras, no hay embustes, no hay mentiras, no hay documento falaz, y sin embustes, sin mentiras, sin engaños, lo firmó hace 2000 años el gran príncipe de paz, nuestro Dios, que del cielo vino y que en los cielos está. El que cambió mi camino y mi destino es hoy el real camino que conduce a Jehová. No confiaré en los poderes terrenales que se van. ¿Qué ha sido de otros poderes? Todos aquellos grandes seres transitorios, ¿dónde están? Pero yo prefiero confiar en Cristo, en el príncipe de paz. Sigo fiel de Cristo en pos, porque el reinado de Dios no se derrumba jamás. Todos los reinos del mundo han ido de mal en peor, pero el Rey de los cristianos nos ha unido como hermanos en un vínculo de amor. Ahora bien, ese mismo Dios que nos ha unido en un vínculo de amor, nos hizo así. No importan razas ni lenguas. No importa si eres negro o blanco. No importan vanas categorías. A los pájaros más salvajes no importa ver sus plumajes. Hay que oír sus melodías. Ahora bien, mi buen hermano redimido y amigo que estás aquí, que no te has convertido, deja el mal camino en que vas. Mañana serás testigo de lo que ahora y hoy te digo. Sigue a Jesucristo, sigue al Rey de Glorias, sigue al Príncipe de Paz. Amén. 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 Gracias por el espacio. Muchas gracias. La Ley Dominical Nacional trae el inicio del pequeño tiempo de angustia. Después de este pequeño tiempo de angustia en el cual se le predicará el triple mensaje angelical al mundo, más el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18:1 que alumbrará la tierra con la gloria de Dios. De hecho, el mensaje del tercer ángel y del cuarto ángel en el capítulo 39 del conflicto de los siglos es presentado como el mensaje final de Dios. Una vez que se dé ese tiempo, se predicará ese mensaje. En ese mismo marco de tiempo caerán los últimos mártires, justo antes de que llegue el fin del tiempo de gracia que anuncia Daniel 12:1 y Apocalipsis 22:11. Es entonces cuando en el marco del gran tiempo de angustia caerán las 7 plagas postreras, hasta que caiga la séptima, con la séptima la resurrección especial y la reaparición por el este de Cristo nuestro Redentor. Amén. Voy con cada uno específicamente. El pequeño tiempo de angustia, ¿a qué se refiere? Primeros Escritos, página 85 nos dice: el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, porque cuando serán derramadas las plagas será ¿cuándo? En el gran tiempo de angustia. Ella dice que el comienzo del tiempo de angustia que se ha mencionado no se refiere a ese tiempo, cuando van a comenzar a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. Es decir, este es un corto periodo que va a desarrollarse en los eventos citados mientras Cristo aún está en el santuario celestial. Recuerden que el fin del tiempo de la gracia llega cuando Jesús finalmente dice: hecho está. Se acabó. El que es justo, el que no lo es. Muy bien. Entonces, eso nos dice la inspiración. ¿Qué más nos dice en cuanto a este tiempo? Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaya a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Nótese,
¿por qué insiste en que este tiempo, en el pequeño tiempo de angustia, ese pequeño periodo antes de que caigan las postreras plagas, mientras Jesús está aún en el santuario celestial, es un tiempo que demanda de nosotros una fe que pueda ser capaz de soportar el hambre? Porque habrá un edicto que impedirá comprar y vender. ¿Por qué la demora? Porque en medio de ese tiempo clamaremos por las promesas de Dios. Y la paciencia resalta como una virtud especial del remanente, pues se nos dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Por qué el cansancio? No solamente porque irán de aquí para allá, predicando miles de voces la verdad para ese tiempo, sino porque también muchos tendrán que en sus diferentes lugares ser sostenidos en el trabajo de la tierra. Pues aún en ese tiempo no tomarán el lugar, nuestros lugares, sino finalmente cuando venga el decreto de muerte, en el cual nos deja completamente dependientes de la provisión de los ángeles en los montes. El libro La Verdad acerca de los ángeles, en el penúltimo capítulo, los ángeles en el tiempo del fin, cita escenas tan sublimes. No sé cuántos han leído ese libro. Una de las que más me conmueve dice: los ángeles vendrán por los redimidos y se los llevarán de la mano a lugares que ellos han preparado en las montañas. Y allá nos encontraremos con la sorpresa de que mientras uno dirigió unas familias por un camino, otro dirigió otras familias por otro camino. Y allá nos encontraremos. Amén. Otros estarán en prisiones. Pero aunque quieran atentar contra su vida, tienen un sello, y hacia allá voy, porque eso es lo que implica el Espíritu Santo. El sello. Y en este caso es un sello particular. Es el sello de los 144,000 sellados. Las armas de los impíos serán como heno. No importa si los expongan al calor, como lo hicieron con Daniel y con los amigos de Daniel. No importa si lo exponen a una sartén hirviendo, como lo hicieron con Juan. No importa lo que intenten hacer contra ellos. El cielo coloca un sello. Mientras la tierra decreta muerte, el cielo decreta vida. Amén. Los 144,000 no morirán. Amén. Todo en ese marco particular. Ahora, una vez que concluye ese pequeño tiempo de angustia, llega entonces el gran tiempo de angustia, que describe Jeremías 37 de la siguiente forma: ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero termina así como termina Daniel 12, pero de él será librado. Un tiempo muy terrible, hermanos. Y ojo, no por el marco de la persecución. No es necesariamente por el marco de la persecución que será severo. Recuerden, el marco de Jeremías lo plantea en función de Jacob. Tiempo de angustia para Jacob. Y Jacob tenía una doble persecución. La primera era de Labán. Interesante. Labán significa el que se viste de blanco. ¿Sabían eso? Labán, el que se viste de blanco. Y Labán venía detrás de Jacob. Pero mientras Labán estaba detrás, y Labán era un pseudo cristiano, porque tenía conocimiento de Dios, porque estaba vinculado a la familia de Abraham, de Isaac, ¿me hago comprender? Pero en su práctica era un pillo. ¿Me van a entender? Y era un idólatra, porque recuerden que parte de lo que él le reclama a Jacob es: y si querías venirte a servir a tu Dios, ¿por qué te robaste mis ídolos? ¿Se acuerdan? Y quien los tenía, la esposa amada de Jacob. Pero mientras Labán venía atrás, ¿quién estaba al frente? Esaú. Y ese si era hermano, de sangre, de fe. Tuvieron los mismos padres y fueron instruidos en cuanto al mismo Dios, su ley y sus preceptos. Y es inevitable, será una gran persecución, donde habrá persecución de afuera, pero la más terrible será la de adentro. La inspiración dice: muchos de los que hoy profesan la verdad, en este tiempo pasarán a engrosar las filas de la oposición y se convertirán en nuestros enemigos más acérrimos. ¿Y saben por qué? Porque es que el del otro lado no conoce.
Pero el que conoce a Juan, yo sé dónde vive, yo sé dónde lo encontramos, yo sé dónde se reunía, dónde puede estar hoy. Sé cuál es su familia, sé qué es lo que cree, sé cómo lo enseña. Por eso son más terribles. Y la persecución más terrible no era la de Labán, era la de Saúl. Pero esto no implicaba la prueba más grande para Jacob. La prueba más grande para Jacob era si estaba o no perdonado. Era su gran angustia, tal como lo será la nuestra, porque cuando lleguemos a este tiempo, sabremos que el juicio en el cielo habrá terminado. Nuestra gran angustia será si nuestro nombre ha sido preservado o no en el libro de la vida. Será nuestra gran preocupación. Y sentiremos una carga profunda, como la sintió Jesús en torno a la carga que Él llevaba, porque nos sabremos pecadores. Pero todos aquellos que hayan pasado por juicio y sus pecados hayan sido borrados porque primero fueron perdonados, se sabrán pecadores, pero no podrán recordar ningún pecado en particular. Fueron llevados al fondo de la mar, al país del olvido. ¿Hay alguna relación no entendida por mí entre el libro de la memoria y la memoria? Porque es borrado de allá y es borrado de aquí. ¿Me hago comprender? Es llevado al país del olvido. No se recuerda, pero hay una gran angustia. Y solo hallaremos paz cuando venzamos como Jesús en su última tentación por la fe. Cuando como Jacob entendamos que esto no es por lo que sentimos, sino por lo que así ha dicho el Señor. Amén. Y aferrados a las promesas de Dios, veremos caer 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Amén. Por cuanto has puesto a Jehová el Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga. A muchos los tocarán las plagas, pero cuando tú veas la plaga en otros, para ti no habrá úlcera en la piel. Para ti habrá agua fresca, mientras los demás no tendrán agua, pues estará convertida en sangre. Para ti habrá oasis, mientras el sol estará calcinando a los hombres. Dios lo ha prometido así. Un tiempo muy especial. Después de esta breve descripción, entonces es importante llegar al punto donde es trascendental el Espíritu Santo. Pues bien, Primeros Escritos, página 70, plantea el problema diciéndonos: vi que muchos descuidaban la preparación necesaria esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparasen para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Oh, y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia. Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el tiempo del refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Y fíjense que vincula la preparación con el tiempo del refrigerio o de la lluvia tardía. Y cuando hablamos de lluvia tardía estamos hablando de colirio, estamos hablando de candelabro, estamos hablando de amarillo, estamos hablando de la paloma, estamos hablando del Paracletos, del Consolador. Ahora, fíjense, aquí hace mención específicamente aquí la inspiración. Ella vincula esto a una expresión que fue citada por el apóstol Pedro en Hechos, tiempo de refrigerio. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 3, porque miren de qué está hablando Pedro cuando habla del tiempo de refrigerio. Nos dice la Escritura: así que arrepentíos y convertíos, Hechos 3:19, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Noten lo que está explicando el apóstol Pedro aquí. Él dice: arrepiéntanse y conviértanse. ¿Pero para qué se arrepienten? Para que sean borrados nuestros pecados. Nosotros entendemos bien, capítulo 29 del conflicto de los siglos, habla del juicio, que los pecados no son borrados cuando nos arrepentimos, sino cuando nuestro caso pasa por el tribunal celestial.
Es ahí entonces cuando, al estar todos los pecados perdonados, estos pecados son borrados. Eso pasa con el muerto. También ha de pasar con el vivo, cuando inicia el juicio del vivo. Ahora, algo importante también, hermanos. Hay personas, y lo diré con mucho respeto, porque muchos son bien intencionados, pero mal informados, y sí hay algunos mal informados, mal intencionados, que hacen terrorismo bíblico porque le dicen a la gente, usted no sabe si en este momento usted está siendo juzgado. No, yo sé que en este momento yo no estoy siendo juzgado. ¿Por qué? Porque estoy vivo. Y el juicio de los vivos no ha empezado. ¿Por qué no ha empezado? Porque no podemos ser juzgados sin antes pasar por nuestra gran prueba. ¿Me hago comprender? Y proféticamente la inspiración ubica el inicio del juicio de los vivos después de la ley dominical. ¿Por qué razón? Con la ley dominical llega nuestra gran prueba, la línea de demarcación. Si usted es juzgado antes de pasar por la prueba, pues estamos hablando de un Dios que trabaja con predeterminación o predestinación. O al revés. ¿Me hago entender? ¿Sí me hago entender? Bien, ahora noten, Pedro dice, si nos arrepentimos, cuando sean borrados nuestros pecados, y eso ocurre en el juicio, ustedes recibirán el tiempo de refrigerio de la presencia del Señor. ¿Eso qué es? La lluvia tardía. Ese es el Espíritu Santo en lluvia tardía para madurar el fruto finalmente. Eso ocurre aquí. Eso ocurre exactamente aquí. Pues es en el pequeño tiempo de angustia mientras somos juzgados uno tras otro. Y la inspiración está clara que nos dice incluso el orden. ¿En qué aspecto? El hermano Juan es mayor que yo. Él será juzgado primero que yo si él está vivo en ese momento y yo también. ¿Me hago comprender? Iremos siendo juzgados y en función de que nuestro nombre sea preservado en el libro de la vida, el Espíritu Santo en tiempo de refrigerio vendrá sobre nosotros. Y predicaremos el mensaje del tercer y cuarto ángel al mundo, y miles de voces predicarán. Vendrán siervos iluminados, con sus semblantes iluminados de santa consagración. ¿Conocen esa cita, cierto? Muy bien, maravillosa descripción. Signos y prodigios seguirán a los creyentes, pero es porque estaremos llenos del Espíritu Santo. Y nuestra palabra no será hueca ni vacía, porque no seremos más metal que resuene, címbalo que retiñe, pues el Espíritu Santo acompañará nuestras obras y nuestras palabras. Y eso cambia significativamente la ecuación. ¿Me va a comprender? Bien, ahora, noten que la inspiración además nos dice lo siguiente. Muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo de angustia, cuando no haya sumo sacerdote en el santuario. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Ojo, porque esta declaración es importante entenderla. Aquí cuando estamos hablando de tiempo de angustia no se refiere al pequeño, porque durante el pequeño Jesús sí está en el santuario celestial, está haciendo su última obra de intercesión, porque recuerden que aquí se convierten los obreros de la hora undécima. Los de la hora undécima entran a la obra de Dios. Ahora bien, cuando Jesús ya no está en el santuario celestial es cuando ha terminado el fin de la gracia. Cuando ha llegado el punto, el fin del tiempo de gracia, que dijimos, para unos puede ser cuando pecan contra el Espíritu Santo irremediablemente. Para otros, cuando son llamados al descanso. Pero escatológicamente hay un día. Hay un día. Y cuando llegue ese momento se cumplirá lo que dice Daniel 12:1. Se levantará Miguel. Y cuando Miguel se levanta, aún en la Biblia hasta el cuerpo indica algo. Un día le llevaron a Miguel, mientras estaba aquí en la tierra, una mujer pecadora, dice la Biblia. Parece que tenía algún tipo de relación, diríamos, él la conocía, porque fueron muy intencionales en torno a la mujer que le llevaron. Recuerden que esta gente pasaba mucho tiempo pensando en la forma de atrapar a Jesús. Y la arrojan a sus pies, dice la Escritura. Y dicen, ¿qué hacemos con ella? Si Jesús decía lo que dice Moisés, la apedreaban.
y luego lo acusaban de detentar, de tomarse prerrogativas que no le correspondían ante los romanos. Pero si decía denle una tranquila, pues entonces lo iban a acusar de ser un transgresor de la ley de Moisés. Tremendo problema, ¿cierto? Cualquiera de nosotros terminaba tirando piedras también. Pero el Señor Jesús, que sabía cómo salir de esas situaciones, dice la Biblia, se inclinó. Se inclinó. ¿Por qué se inclinó? Su cuerpo transmitió un mensaje. Un mensaje. En la Biblia esto es muy contundente. No me tomen lo que voy a hacer a continuación como un mensaje político, ¿no? O sea, en lugar se han ofendido por eso. Por ejemplo, en la Biblia, la derecha era buena y la izquierda era mala. No estoy hablando de política, ya, pero saque sus conclusiones. Sí, de verdad, ¿sí? ¿No se acuerdan? Sí. Si el ángel de la derecha brillaba, la respuesta era sí. Si el de la izquierda se opacaba, la respuesta era no. Urín estaba a la derecha y Tumín a la izquierda. Si Urín brillaba, el asunto era sí. Si Tumín se oscurecía, se opacaba, la respuesta era no. Y lo mismo pasaba con la posición. La inspiración nos dice que cuando el ángel Gabriel se aparece a Zacarías, padre de Juan, él debía entender que por haberse presentado al lado derecho del altar, el mensaje que traía era positivo. Pero ahora entendamos a Zacarías, no todos los días se le aparece un ángel, ¿cierto? Entonces, claro, la posición ya indicaba que el mensaje era positivo. Ahora bien, estoy hablando de la Escritura. En el marco de la posición de Cristo, el hecho de que se inclinara estaba enviando un mensaje: para ti hay gracia. Porque cuando no hay gracia es cuando está de pie. El libro de Hechos, capítulo 7, lo pueden buscar. Nos dice que cuando Esteban estaba siendo apedreado, él dice: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre puesto en pie a la diestra de Dios. Y luego lo vuelve a enfatizar. ¿Por qué? Porque con el apedreamiento de Esteban, ¿qué gracia se estaba acabando? El tiempo de gracia del pueblo hebreo, como pueblo de Dios. En este contexto, Jesús se inclina. Y cuando se inclina, le está enviando un mensaje a la mujer: para ti gracia. Pero no solo para ella, sino también para quienes allí estaban. Y ellos entonces le preguntaron: bueno, ¿qué nos va a decir? ¿Nos va a dejar aquí parados? Y Jesús dijo: el que sea libre de pecado no se comience. Pero mientras tanto, por la inspiración sabemos, comenzó a escribir los pecados de quienes estaban ahí. Lo escribió sobre la arena porque para ellos aún había gracia. Y ellos al ver se asustaron y dijeron: de aquí no. Y fueron dejando caer las piedras mientras la posición de Jesús denotaba gracia. Le dice a la mujer: ¿dónde están los 7? Se fueron, Señor. Pues yo tampoco. Yo tampoco te conviene. Levántate y no peques más. Daniel dice: se levantará bien. Si se levanta, ¿cómo estaba? Agachado, acostado, arrodillado, inclinado, pero no estaba parado. Y la Biblia es clara: cuando está de pie, es fin de la gracia. Y en Daniel 12:1 dice: se pone de pie. Ahora, uno suele pensar en función de este tiempo, y uno dice: qué tiempo tan terrible, ¿cierto? Porque es que no tendremos intercesor. Usted y yo hoy tenemos margen de error. La Escritura nos dice: hijitos, estas cosas os digo para que no pecáis, pero si pecáis, recordad que Jesucristo es justo. Pero en ese tiempo no hay margen de error. Y hermanos, eso era de las cosas que más me aterraban. Les soy sincero, del tiempo de angustia de algo. No era pensar, y eso que, ojo, yo desde muy pequeño tenía pesadillas en torno a la persecución. En aquel entonces en la iglesia se hablaba más, en la iglesia central de Trujillo, se hablaba más de los eventos escatológicos. Hoy casi no se habla en general en las iglesias, pero en aquel entonces sí había pastores muy fuertes en la doctrina, en la verdad profética. Y recuerdo que cuando hablaban de eso yo estaba así, expectante, y por la noche tenía pesadillas. Y yo recuerdo, nunca olvidé una pesadilla en particular, me desperté casi llorando.
Yo soñaba que iba por las montañas, por los Andes venezolanos, y atrás venía un ejército que lo comandaba el presidente que inició la desgracia en Venezuela y que se murió hace como 10 años. Y yo iba corriendo por esas montañas y él con su conocidísima voz detrás. Pesadilla terrible, por eso nunca lo olvido. Ahora, de pequeño eso era lo que me marcaba. Hasta que fui entendiendo lo que implicaría vivir sin intercesor. Y fue una gran angustia, ¿saben? Hasta el bendito día que el Señor me dijo, no hay nada que temer. No hay nada que temer. Lo que tienes que hacer es recibir el don que yo he prometido. ¿Sí? Porque fíjense que lo que está descrito aquí es lo siguiente. La inspiración nos dice que muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir en la vista del Señor durante el tiempo de angustia, cuando no haya sumo sacerdote en el santuario. Sí, por supuesto, no hay margen de error. Pero luego nos dice, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Claro, va de causa-efecto. ¿Por qué? Porque el que recibe el sello de Dios, es decir, el Espíritu Santo, se manifiesta aquí, en el pequeño tiempo de angustia. Y el tiempo de refrigerio, la lluvia tardía, ¿para qué era enviada? Para madurar el fruto. Pero claro, maduraba fruto porque ya había caído otra lluvia que había hecho que germinara, que creciera, que se desarrollara con fuerza y llegara al punto donde ya hubiera flor y un fruto que necesitara ser madurado. El problema planteado aquí es que muchos van a esperar fruto cuando ni siquiera cayó agua para que germinara la semilla del Evangelio. Cuando ni siquiera se recibió suficiente agua para que esa planta creciera. Y ustedes lo entienden bien, muchas personas aquí están familiarizadas con el campo. Explico la razón biológica del asunto. No hay nada que haga crecer más una planta que el agua de lluvia, por una razón. El suelo tiene 5 macronutrientes. Uno de ellos es el nitrógeno. Y nuestra atmósfera está constituida principalmente de nitrógeno, no de oxígeno. Si no, esto fuera inflamable. De nitrógeno. Y la lluvia atrapa el nitrógeno cuando desciende y lo deposita en el suelo. Por eso usted puede pasar mucho tiempo regando una mata, nunca crecerá como cuando cae agua del cielo. Mientras nosotros no recibamos agua del cielo que haga germinar la semilla del sembrador en nuestro corazón y que nutra esa planta mientras crece, se fortalece, produzca flor y un fruto que esté esperando para madurar, podemos esperar que aparezca un fruto, hermano, pero si la planta no creció y no hay fruto. ¿Me hago comprender? Por esa nuestra necesidad del colirio hoy, de estar recibiendo lluvia hoy, de que se esté refrescando con la presencia de nuestro Señor a través del Espíritu Santo en nuestro corazón hoy. Ese es nuestro tiempo de preparación. Y en esa obra deberíamos estar centrados, y mucho más al conocer las señales, al distinguir con claridad las señales que una tras otra se vienen desarrollando. He dicho, sean sellados con el Espíritu Santo. Y muchos dicen, pero es que el sello de Dios no es el sábado. Pues aclaremos el punto para terminar, por lo menos hasta ahí esta noche. Pues nos dice la inspiración en torno a eso. Fíjense, primero, Efesios 1, 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En Efesios, ahora capítulo 4, versículos 30 y 32 nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Y 2 Corintios también nos dice, y
el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Pero entonces nos preguntamos, pero siempre hemos dicho que el sello de Dios es el sábado, ¿cierto? Y es más, también lo dice la Escritura. Porque el libro de Ezequiel, en el capítulo 20, versículo 12 y luego versículo 20 dice: les di también mis días de reposo, sábado, para que fuesen por señal entre mí y ellos, señal, sello, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y luego lo reafirma en el versículo 20 al decir: santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Será que hay contradicción en la Biblia? Pero ¿por qué Ellen White también habla del sábado como el sello, pero del Espíritu Santo como aquel a través del cual somos sellados? Bueno, es importante entenderlo para quienes no lo tienen claro en ese aspecto. La inspiración nos sigue diciendo: tan pronto como el pueblo de Dios esté sellado en sus frentes. No es un sello o una marca que se pueda ver, aclaro, sino un asentamiento en la verdad, tanto intelectualmente como espiritualmente, de tal manera que no puedan ser movidos. Tan pronto como el pueblo de Dios esté sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. En verdad, ya ha comenzado. Cuando leemos declaraciones como estas, o como estas, no solamente puede aumentar la pregunta, si la leemos con detenimiento puede incluso aclararnos su respuesta. Porque fíjense qué nos dice, esta es magistral: el sábado será la gran prueba de lealtad. Pues es el punto especialmente controvertido. Cuando la prueba final le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, sábado, la obediencia a la ley de Dios, será la señal evidente. Cambiemos la palabra evidente. Visible. De la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar la señal de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido la señal de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, es a través del cual Dios nos sella, porque el Espíritu Santo es el que hace la obra interna del corazón. Es el que hace la obra invisible, que tiene una manifestación visible, múltiple, pero que resalta una en el marco del conflicto final. ¿Cuál? La observancia del sábado. ¿Me hago comprender? No es la única, no. Pero como está en el centro del gran conflicto, el sábado se convierte en la señal señalada. ¿Por qué? Porque lo que debe verse en nosotros es Jesús. Es la semejanza de Jesús. Amén. Es el carácter de Jesús. Es la bondad de Jesús. Son los ojos de Jesús. Cuando me refiero a los ojos de Jesús, es la forma como Jesús mira. No como lo que eres, sino como lo que puedes llegar a ser por su gracia. El Espíritu Santo hace la obra interna que tendrá una manifestación externa. Y como esto no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, ¿en qué necesitamos mayor énfasis? En este momento, ¿cuál es nuestra mayor necesidad? Es el Espíritu Santo. Porque lo demás son formas importantes. Otra de las tantas cosas que hay que restaurar en nuestro pueblo es la verdadera experiencia sabática. La auténtica experiencia sabática, la que santifica, la que ennoblece, la que obra santidad, pues un tiempo santo en que Dios santifica. Se ha perdido, porque es una forma sin fondo. ¿Por qué no tiene fondo? Porque carece de lo único que le puede dar fondo,
el Espíritu Santo de Dios. No importa por donde lo veamos, lo hemos planteado a lo largo de estos días de diferentes ópticas, con diferentes símbolos, colirio, colores, candelabro, sello, agua. La Biblia nos grita, tienes una gran necesidad, el Espíritu Santo de Dios. Entender esta verdad cambió mis prioridades y también mis temores, ¿saben? Hoy mi temor no es estar sin intercesor, es estar sin Espíritu Santo. Y hoy mi seguridad es que cuando llegue el pequeño tiempo de angustia, si recibo el fuerte pregón, el fruto madura. ¿Y cuál es el fruto que madura? Si recibo la lluvia tardía, el fruto madura. ¿Y cuál es el fruto que madura? El fruto del Espíritu. Total semejanza a Cristo. Hemos citado, la lluvia temprana produce conversión diaria. La lluvia tardía, total semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puedes clamar por la lluvia final. Si no estamos recibiendo lo que hoy necesitamos recibir, estamos trabajando mal. Y solemos trabajar. Hay un momento donde tenemos que detenernos y considerar lo que estamos haciendo. A ver, cuando Dios llama a su pueblo, lo llama a abordar siempre primero lo cualitativo y luego lo cuantitativo. El pueblo hoy tiene una moda, buscar lo cuantitativo y si se puede lo cualitativo. ¿A qué voy? El Señor primero llama a la calidad y luego a la cantidad. Al hombre le dijo, fructificad y multiplicaos. La fructificación es cualitativo, calidad, una experiencia. La multiplicación es cuantitativo, cantidad. Hoy las iglesias trabajan buscando números, cantidad, cuantitativo. Y se descuida la calidad. Y por eso las iglesias se han mundanalizado. Y por eso se bautizan 20 y queda uno, si nos fue bien. Se bautizan 30 y quedan 3, si nos fue bien. Y se evidencia que ahí faltó la obra del Consolador. Cuando Jesús llamó a los suyos, les dijo, enseñadles, sed los discípulos. Y después les dijo, bautícenlos. Hoy los queremos bautizar para ver si después nos da tiempo de enseñarles. Estamos cambiando el orden de Dios. En este orden, el Señor ha dicho, hoy preocúpate por recibir el Consolador. Y sus palabras hacen eco hasta nuestros días, porque el mismo mal de los discípulos hoy se replica. La gente quiere saber los tiempos y las sazones. Los tiempos, ¿cuándo es que pasa esto? ¿Cuándo es que pasará esto otro? ¿En el 27, en el 31? ¿Qué comenzó con la pandemia? Jesús a esa pregunta de los discípulos les dijo, no se metan en lo que ustedes no los he llamado a meterse. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. ¿Qué les interesa a ustedes? Recibiréis poder. Y esa debe ser nuestra prioridad. Recibir el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Lo queremos? Amén. ¿Lo necesitamos? Amén. Sí. No podremos subsistir en ese tiempo a menos que lo hayamos recibido. Por eso, hermanos, debe ser nuestra mayor preocupación. Lo demás, que venga solo. Mientras el Espíritu Santo reine en nuestra vida, mientras sea un habitante y no un visitante, mientras reine en nuestro corazón, podremos decir como John Wycliffe, que venga el pago, lo estoy esperando. No habrá temor, no, porque tendremos la seguridad de que el Espíritu del Señor no solamente nos guiará, sino que también nos empoderará y nos sostendrá en una crisis sin igual. Yo hoy lo necesito y por eso con más fervor le digo, Señor, dame el Consolador. Amén. Padre bendito, Dios Todopoderoso, son sublimes las escenas que hay delante de nosotros, Señor. Has tocado nuestros ojos por segunda vez. Y vemos con más claridad lo que nos acecha, Señor, lo que se avecina,
las señales de los tiempos que se cumplen una tras otra. Y vemos, Señor, nuestra vida y nos sentimos tan frágiles, tan desprovistos, tan incapaces. Pero vemos, Señor, con esperanza tu capacidad, tu fortaleza, tu poder. Por eso, reconociendo nuestra necesidad, te suplicamos, Señor, primero, danos cada día más hambre y sed de tu justicia. Amén, Señor. Danos cada día más hambre y sed, Señor, de ser humedecidos, mojados por tu Espíritu Santo. Amén, Señor. Danos cada día, Señor, más necesidad, que como la planta clama por el agua que desciende del cielo, así clamemos, Señor, nosotros cada día por ti. Amén, Señor. Como la planta busca con su rostro, Señor, el sol, para poder vivir, para poder crecer, así busquemos el sol de justicia cada día, Señor. Amén, Señor. Danos más hambre de ti, Señor. Y en función de tu promesa, danos más y más. Y prepáranos para el gran chaparrón, para la gran lluvia, Señor, que descenderá sobre tu pueblo. Te Amén, Señor. suplico, Señor, de tu Espíritu Santo sobre todos los que aquí estamos en este recinto. Amén, Señor. Y que sea el Consolador colmando nuestras vidas y habilitándonos en justicia. Amén, Señor. Y que lo que haya que venir, venga, Señor. Pues estaremos bajo la sombra del Altísimo, Amén, bajo Señor. las alas del Omnipotente. Amén. Sea nuestra experiencia, por amor de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.